Seguimos grabando en el Café Tortoni, en este caso con una visita muy especial, porque a quien hemos convocado, que es Sandra Chorruza, que es politóloga, pero además es una mujer que nos ayuda a pensar y analizar la realidad de la política en el país, en los distintos medios de comunicación y también en el ámbito internacional. Nos regala de vez en cuando con su presencia una columna de opinión analizando todo lo que acontece en materia de análisis de lo que va sucediendo en la realidad de la República Argentina, que no es menor y que se modifica día a día, porque realmente tenemos una dinámica, Sandra, muy especial. Sandra es uruguaya, pero argentina, y tiene un apellido muy difícil de escribir y creo que no tan difícil de pronunciar porque su origen es polaco. Una mezcla, un combo muy interesante y una dinámica y una acción a la hora de opinar que realmente nos gusta mucho, por eso te invitamos. Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Por fin nos conocemos personalmente. Es cierto, un gusto. Bueno, la invitación tiene que ver con tu mirada respecto de lo que está aconteciendo a nivel país. Te ocupas de analizar no solo lo que pasa con el gobierno, sino también lo que pasa con el escenario de la oposición y con una mirada muy crítica siempre, y esto hace que esa crítica no esté viciada de enojo, de agresiones, sino que realmente le pones una impronta que nos ayuda a comprender muchas cosas. Y ahora la posibilidad de que estemos conversando tiene que ver con eso, con que nos cuentes vos qué estás viendo hoy de lo que acontece en nuestro país. Difícil, ¿no? Porque las cosas cambian minuto a minuto, al punto donde yo la semana pasada he tenido una entrevista a través de un podcast y a último momento tuve que sondear alguna cierta información, porque si no hablaba sobre eso estaba fuera de agenda lo que iba a hablar, y había pasado hace 10 minutos. Cambia todo el tiempo. Hace unos días que estamos un poquito más tranquilos, pero bueno, días, ¿no? Es cierto que tengo una mirada crítica en general, porque me parece que justamente lo que hay que hacer es cuestionar aquello que no funciona, que son muchísimas cosas en Argentina, que creo que es lo que falta en Argentina. Cuando dijiste que soy uruguaya, yo nací en Uruguay, estoy hace muchos años acá, desde el año 1983, me siento argentina también, mis hijos son argentinos, y adoro este país, pero bueno, tengo una mirada más a lo uruguaya, y donde por eso capaz me indigno tanto cuando lo que noto en Argentina, gobierno tras gobierno, y en este gobierno lo estoy notando, en este gobierno en especial, en estos últimos 2 años y medio, de una manera feroz, el avasallamiento contra las instituciones y esto de alguna manera relativizar la corrupción. Son dos cuestiones que... ¿En qué crees que se avasalla sobre las instituciones? ¿Cuál es, según tu mirada? Bueno, en principio, de último momento estamos hablando de llevar a la Corte a 25 miembros, de anular las PASO a último momento. Si bien es cierto, hay que reconocer que, porque es así, que en momentos, creo que fue en 2016-17, también la oposición que era Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, proponían anular las PASO, es verdad. Lo proponía, por ejemplo, Jorge Macri muy fuertemente, porque era un gasto enorme en ese momento, y también al ser oficialismo ayuda que no haya PASO, porque la oposición divide digamos, el oficialismo puede ayudar a que las PASO pueden ayudar a dividir a la oposición. Y también María Eugenia Vidal se pronunció en contra, y mucha gente se pronunció en contra de ese gasto enorme en internas, que eran más una encuesta que una interna, porque no competían entre sí. Pero lo cierto es que las internas igual se hicieron, las PASO se hicieron, y que en este momento me parece que querer... No sería un gasto ahora. Es un gasto, pero es lo que corresponde, y es lo que... Me parece que las instituciones... Me parece que el gasto se puede recortar en otras cuestiones, ¿no? Donde no se recorta, para mí, en la política, en cuestiones que hacen al mejoramiento de las instituciones. No debería. En ese sentido, para mí no hay que achicar al Estado. Hay que achicar al Estado en el sentido de
seguir nombrando gente que no trabaja en el Estado, en que haya habido una comitiva, dicen con 48 personas con el presidente, ¿para qué, no? A Estados Unidos, y así podemos multiplicar por cientos y miles de gastos que no corresponden, o bueno, la corrupción, sea del gobierno que sea, que bueno, es robar dinero público, dinero de todos y de los ciudadanos. Me parece que por ahí es donde hay que cuidar el dinero y no tanto en un método electoral que también reemplazó a un método que no era, a mi entender, democrático ni republicano, que era la ley de lemas, y que además tiene que ver con respetar las instituciones, el hecho de que si estamos en medio de un proceso electoral que está muy próximo a celebrarse, no se puede a mitad de camino cambiar las reglas, es decir. Cambiar las reglas. Con respecto a lo que vos planteas con tu mirada y apelo precisamente a tu poder de crítica, que lo has manifestado en cada una de tus columnas, el hecho de la propuesta de cambiar la reforma para que se amplíe la Corte Suprema de Justicia, creo que, y te pido tu opinión, tiene que ver con la lógica esta que mayoritariamente la sociedad lo ve como un poder desprestigiado, y además, por otro lado, porque el 50% de la actual Corte Suprema de Justicia la designó un presidente por decreto. ¿No entendés que es necesario que se produzca una modificación a esta realidad? Pero el otro 50%, ¿quién lo designó? Porque hay jueces designados por Cristina y por Ernesto. No, porque hubo en el pasado todo un acuerdo y un trabajo para pasar por todos los mecanismos institucionales para que después terminara seleccionándose en el Congreso de la Nación, en un sistema bicameral, a los integrantes de la Corte, de la Suprema Corte. No así con dos de los integrantes actuales, que después retrocedieron y le dieron el recorrido institucional correspondiente, pero nacieron viciados de un tiro de decreto con una estrategia de un hombre que ahora está prófugo precisamente en Uruguay. Digo, hay mucho con respecto a la actual Suprema Corte de Justicia, que tiene un atisbo de sospecha de cada una de sus acciones en función de cómo surgió en el gobierno anterior estas designaciones, los métodos que no pasaron por el Congreso, que no se respetaron, y allí hubo un avasallamiento de los derechos de otros poderes, y nosotros no vimos que los medios de comunicación se ocuparan de una manera concreta denunciando precisamente lo que acontecía. Por eso te pregunto a vos, ¿vos no creés que hay que cambiarlo? Depende de cuáles medios, ¿no? Porque hay medios oficialistas y medios no oficialistas. Yo te voy a responder te vas a dar dos respuestas. Una que tiene que ver concretamente con hablarte sobre la Corte Suprema de Justicia y que me parece a mí un cambio que llevaría a 25 miembros, porque quieren que haya representantes de las provincias además, ¿no? Y otra que tiene que ver no concretamente con cómo esta conformación nueva de la Corte, sino que creo que por qué se plantea esto en este momento, que es lo que tal vez a mí más me preocupa. Las dos cosas me preocupan, pero me preocupa más la segunda. La primera es responderte que llevar una Corte a 25 miembros, supongamos que es injusta esta Corte, que es sesgada, que está politizada, ¿no? ¿Vos no creés que es así? Me parece que no, así como me parece que... por eso digo que es el segundo tema que iba a tocar. Digamos, cuando estamos atravesando el juicio de vialidad, ¿no? Ya están los alegatos de los defensores de Cristina, y se ha acusado muchísimo a Luciani, al fiscal Luciani y al fiscal también Mola. Pero el fiscal Luciani fue nombrado por el kirchnerismo. Entonces digo, hay momentos donde pareciera que todo se está acomodando. Voy a empezar por lo segundo y no hablándote de la Corte, hablándote de lo que me preocupa, que creo que es lo que está haciendo que se esté atropellando y se esté manipulando a las instituciones. Yo creo que hay un solo tema hoy en la Argentina hace muchos meses, que es Cristina Fernández de Kirchner, y no hay otro tema. Y Cristina Fernández de Kirchner, y no lo digo
personalmente contra ella, lo diría contra cualquier vicepresidenta o vicepresidente que esté en funciones. Hoy está cobrando 100 jubilaciones básicas, ¿sí? Tiene que dar cuenta ante la justicia como cualquier otro ciudadano que está siendo juzgado y que puede defenderse y puede ser absuelto además, no tiene por qué ser condenado. Pero es el único tema, y como es el único tema, Cristina Fernández de Kirchner... ¿Pero quién lo propone como único tema? Los medios también, los medios. Pero... Los medios de comunicación, mayoritariamente, están en manos con ese mapa que alguna vez contó Jorge Lanata, cuando hizo un mapa de medios, parado frente a un tremendo plano donde explicaba todo, sacando alguna señal en particular, que puede ser la oficial o C5N, la mayoría de los medios de comunicación, en todas sus formas y en todas sus plataformas, son de la oposición. Y son esos medios de comunicación los que todo el tiempo ponen... Hay una multitud de medios que son oficialistas también. Creo que está repartido, pero yo creo que la agenda sea solamente Cristina Fernández de Kirchner adapta, que las instituciones se adapten a los intereses de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claro, si la Corte Suprema de Justicia es adversa a las cuestiones que hoy complican a la vicepresidenta, y si los fiscales Luciani y Mola se atrevieron a través de las pruebas que ellos pusieron sobre la mesa, a decir que hay que dar 12 años de prisión, después vendrán los jueces con sentencias y después vendrá, si quieren ellos, casación, la Corte y demás. Pero todo lo que vaya contra la posible falta de libertad de Cristina, ¿no?, que la puedan condenar, hay que cambiarlo. Entonces cambiamos la Corte, los jueces hay que desprestigiarlos cuando fueron incluso nombrados por ellos. Creo que está todo alrededor de Cristina. ¿Y esto por qué me preocupa? No solamente porque no debería estar todo alrededor de una vicepresidenta cuando estamos hablando de una república, estamos hablando de que se gobierna para los ciudadanos, ¿no? Me gusta más hablar de ciudadanos que de pueblo. Me parece que acá lo importante es que estamos en un país que está reventado. O sea, un primo mío uruguayo me decía, claro, uno dice 50% de pobres y suena fuerte, pero después cuando, la otra vez pensaba, pues yo le cuento lo que está pasando a mi familia uruguaya, me dice, ¿quiere decir que una de cada 2 personas en Argentina es pobre? Le digo, sí. O casi, estamos casi en el 50. Quiere decir que, y cuando yo también les cuento a mis familiares o cuento en las columnas, como clase media, estoy evaluando si compro carne de buena calidad o no para mis hijos y si lleno el tanque del auto y si puedo cambiar auto, que claro que no lo puedo cambiar. Digo, la clase media ya no, cada vez es menos clase media y cada vez que vas al supermercado compras menos y te estás empobreciendo como clase media. La gente pobre está cada vez bajando más en línea de pobreza y la más indigente, la marginalidad sigue, digamos, camino a que crezca. Entonces estamos bajo un cuadro de situación terrible y es casi esquizofrénico, y es perverso estar permanentemente evaluando cuestiones que tienen que ver con un interés muy particular de una persona, porque no es tampoco el presidente, es la vicepresidenta de la Nación, no es que es todo el gobierno, que como no quiere ser condenada, aunque no vaya presa y demás, por la edad y demás, y frente a eso hay que poner en agenda, ¿qué hacemos con la Corte Suprema? Que ahora voy a hablar de la Corte Suprema y lo que me parece de este cambio. ¿Qué hacemos con la Corte Suprema? Si estos fiscales son fiscales kirchneristas porque jugaron al fútbol en un lugar, en un campo donde Macri tiene una estancia o tiene una propiedad, me parece como que estamos como el stretching concept, que diría el estiramiento del concepto de Sartori. Estamos todo tratando de llevarlo a que todo hay que cambiarlo porque a Cristina, no hay que condenarla. Y en ese todo hay que cambiarlo, lo que hacemos es poner solamente el foco en aquellas cosas que a Cristina le son, funcionales, pero sacamos el foco de cuestiones terribles, porque a Cristina la gatillaron y fue terrible, terrible. Yo sí creo de verdad que fue un atentado contra Cristina y que no es un verso como mucha gente piensa. Creo que de verdad lo fue y que había balas ahí, además, y si hubiera sido armado igual puede salir mal y la matan, así que hubiera sido terrible.
incluso para la oposición, por supuesto que sí, terrible para la Argentina. Ahora, también es terrible que se esté muriendo de hambre cantidad de niños y que se esté muriendo de hambre cantidad de gente y que cantidad de gente esté cayendo en la línea de pobreza y no se hable de este tema. Y parece que eso no importara. Y eso me parece tremendo, eso por un lado. Entonces ahí es donde digo que las instituciones no estarían funcionando muy bien porque es todo en función de Cristina o quien sea. En este caso es Cristina. ¿Cómo hacemos para que Cristina no sea condenada? Cambiamos esto, cambiamos aquello. Movemos todo el engranaje institucional para que eso se acomode mejor y sacamos el foco de que, como dijo mi primo, 1 de cada 2 personas no come bien en Argentina, o yo diría el 50% que está ya en la línea de pobreza y la clase media estamos complicándonos mucho, pero eso no importa. Hay que pensar en lo que le pasa o no le pasa a Cristina. Eso es lo que muchas veces tal vez irrita, se llame Cristina o se llame quien sea. Respecto a, en particular, a este cambio que se propone, que es institucional claramente, es modificar y llevar a 25 miembros, entiendo, a la Corte Suprema. ¿Por qué me parece de alguna manera algo fuera de lugar, llamémoslo de una manera elegante? Porque, primero que todo, estamos sin dinero. Estamos en una crisis fiscal terrible y por eso es que se emite moneda y por eso la inflación, y a pesar de que Massa, de manera inteligente y hábil, porque es inteligente y es hábil, y tiene muy buenas relaciones con el establishment, logró que el dólar, digamos, no siga escalando, pero no logró que los precios no sigan escalando, por lo tanto la inflación es tremenda, y después de 40 días de gestión de Massa como ministro de Economía, tuvimos una inflación de un 7%, última hora del mes de agosto, y se perfila una de 6-7% también para el mes que viene, con lo cual no logró bajar los precios. Estamos en una situación muy complicada. Y realmente pensar en 25 miembros de la Corte, con lo que cobran los miembros de la Corte, más los secretarios, más la gente que los auxiliares, estamos hablando de millones y millones de pesos más que gasta la política. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con lo institucional que me parece que también se desvirtúa y también es de alguna manera ir contra las instituciones de la República. ¿Por qué? Porque para representar a las provincias ya tenemos un poder del Estado que es el poder legislativo, especial, en particular sería el Senado, ¿no? La Cámara Alta. Ahí están representadas las provincias. No tendríamos por qué tener una corte que represente, porque por eso se hace para 25 miembros, para que se representen todas las provincias o distritos. ¿Por qué debería representar las provincias o distritos? No es un poder político, justamente estamos hablando de que el Poder Judicial es un poder que nunca debería ser político. Eso es algo que diferencia a Argentina con Uruguay y Argentina con muchos países del mundo, donde hay un blindaje enorme a los intereses de políticos de turno, digamos, del Poder Judicial. Entonces digo, al no ser un poder político, no tiene que ser un poder político, no tiene por qué representar a las provincias, que sería de una manera un poder político, porque para representar las provincias tenemos el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación y en particular el Senado. El Senado de la Nación, la Cámara Alta, ahí está el Senado de la Nación. Entonces, eso, sumado a un gasto gigantesco, millonario, de cantidad de miembros de la Corte que cobran un sueldo, salarios enormes, más sus secretarios, más sus asistentes, me parece como algo que no ha lugar y que creo que tiene un solo objetivo, que es intentar de que Cristina esté más cómoda. Y repito, Cristina o quien sea la persona que hoy esté en el banquillo de los acusados. Y me parece que lo grave de todo esto, que es más allá de lo institucional concretamente, de por qué hacer un cambio que implicaría más gasto y que no tiene sentido porque la representación de las provincias ya está dada y en donde tiene que ser, en el Poder Legislativo, en el Congreso y especialmente en el Senado, otra vez es sacar el foco para, digamos, de los problemas urgentes, importantes y urgentes de los argentinos, que no es una reforma de la Corte Suprema de Justicia, es cómo hacemos para salir de esta situación que, aunque Massa esté haciendo malabares para poder, y porque los está haciendo, realmente hay que reconocerle, después de 2 ministros que no pudieron, él está pudiendo, también por el apoyo de que el kirchnerismo le está dando, que no le dio a los otros 2 ministros queriendo hacer mucho menos que él en el ajuste, hay que decirlo también, pero frente a lo que está haciendo Massa, que está logrando
que digamos el dólar no escale, seguimos con una inflación que es el grave problema de los argentinos, porque la inflación es pobreza. La inflación en estos niveles, porque estamos hablando de inflación de 7%, ya estamos hablando, ojalá lleguemos al 6%, ojalá no lleguemos al 7%. Estamos hablando que cualquier país que tiene un 4, un 5, un 6 o 7% de inflación anual siente que vive en una crisis fatal y que necesita hacer cambios rotundos y estructurales en su economía. Y nosotros estamos hablando de mensual, estamos hablando de que va a rondar el 100% anual o tal vez más. Entonces ya nos estamos acostumbrando a lo terrible, porque no es un número más, no es una cifra macroeconómica, es decir, tenemos una inflación del 7% mensual, porque venimos en esos números, o un 100% anual o tal vez más menos. Estamos hablando de que eso quiere decir un poder adquisitivo que no alcanza y quiere decir más pobreza, más indigencia, más marginalidad, también más inseguridad, porque hay mucha marginalidad también con otro flagelo que unido a la marginalidad es peligrosísimo, que es la droga, que está bastante, digamos, concentrada en una provincia de Santa Fe, pero que en cualquier momento está pasando y puede llegar a explotar y expandirse y a tener un problema, un narcoproblema, como yo, un narcodrama a nivel nacional. Tenemos problemas gravísimos de inseguridad, del narcotráfico y sobre todo de que la gente no puede comer. Yo clase media, estoy preocupada sobre cómo hago para que mis hijos sigan comiendo, digamos, alimentos de calidad. ¿Y por qué me debo preocupar? Porque la Corte Suprema de Justicia, siendo una politóloga, ¿no?, que capaz me preocuparía más que un ciudadano de a pie que no se dedica a esos temas, de que la Corte Suprema se lleve a 25 miembros, que reemplace a las provincias cuando sabemos que casi todas las provincias tienen gobernadores peronistas. Me parece que hay un juego por detrás ahí que es ir contra las instituciones. Y acá no importa si se trata de Cristina o quién esté en el banquillo de acusados, se trata de no respetar las instituciones. Si respetamos las instituciones, de ahí en más podemos empezar a hablar, para mí, de lo que sea. Cuando la base es saltar por ahí las instituciones y que lo urgente y lo importante deje de estar puesto como lo urgente y lo importante, porque lo que hay que hacer es forzar la situación para ir a lo que no es lo urgente y lo importante para la ciudadanía en general, y se están haciendo las cosas mal. Y creo que están haciendo las cosas mal no porque yo lo digo, sino porque estamos como estamos. Además, Sandra siempre evalúa la realidad de la oposición y escribe de manera crítica también, por supuesto, respecto de cómo se está desarrollando la construcción desde la oposición. Es muy crítica, ha tenido realmente artículos que nos han llamado mucho la atención, que han replicado no solamente en los principales medios de la nación, sino también en el ámbito del territorio latinoamericano, y ahora está llegando al europeo. Sí. Dame una mirada sobre cómo ves la oposición. Sí, muchas veces yo noto que el público lector a veces son muy agradecidos o muy amables, pero muchas veces de manera muy injusta plantean, porque yo cuestiono al oficialismo, pues uno cuestiona más al oficialismo cuando hace periodismo o escribe columnas, porque es la fuerza que está gobernando, pero yo he criticado y muy fuertemente a la oposición, y es muy injusto cuando a mí me tildan de que sesgo y de que no cuestiono a la oposición. Yo incluso en una columna en La Nación, que gustó muchísimo esa columna, en un momento dije algo así, que políticamente incorrecto de alguna manera, pero lo dije: la oposición se cree mil porque se compara con este oficialismo que para mí está siendo un mamarracho de gobierno. Entonces, si te comparás con este oficialismo donde el presidente no preside y la vicepresidenta, le digo a la presidenta, pero fue un lapsus, ¿no? La presidenta lo bardea por televisión, y el ministro de Economía, que es neoliberal, y está haciendo neoliberalismo para poder tratarse un ajuste, y que es parte integral del Frente de Todos, uno de los fundadores, pero que está en un espacio nacional y popular y de izquierda populista, pero detesta el populismo. Toda esta cosa que es tan criticable y que hay mucho para decir del oficialismo, nos tapa una oposición que se cree mil por eso, pero no es mil, no es mil para nada. Y la oposición tiene nombres y apellidos: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, yo creo, y hoy va a salir una columna mía en el diario Perfil que habla sobre este tema, y voy a seguir hablando sobre la oposición de una manera
a mi entender, constructiva. Yo siempre intento escribir de manera constructiva, porque a mí me encantaría que cuando también el oficialismo lee sobre un cuestionamiento mío, pueda tomar nota. No me voy a hacer la que no soy una egocéntrica y voy a pensar que Cristina está leyendo mis columnas, pero digo, ojalá tomar nota, porque puede ser que uno, cuando critica, lo que haga es reflexionar para que las cosas cambien, no solamente es un aporte. Y yo esto lo digo con la oposición también, porque es cierto que hay la oposición probablemente vaya a ser gobierno después de este gobierno del Frente de Todos, que está gobernando tan mal, ¿no? Está gobernando muy mal en varios frentes. Probablemente vaya a ser gobierno. Y si es gobierno, ¿cómo hace para traspasar esto de ser coalición electoral y transformarse realmente en una esta vez, porque no lo pudo en 2015, en transformarse en una coalición de gobierno y además gobernar bien? Porque para gobernar bien tenés que tener cohesión y tenés que tener coherencia entre quienes conforman esa coalición. Y no solamente las disidencias están entre los partidos que la conforman, principalmente los partidos mayoritarios, que serían el PRO y la Unión Cívica Radical, aunque también está el GEN, Coalición Cívica y demás otras fuerzas que se sumaron, pero concentrémonos en el PRO y radicalismo, que son los partidos mayoritarios, los socios mayoritarios. No solamente entre ellos, entre estos partidos existen disidencias, y ponemos a ver si querés nombre y apellido, sino al interior de cada partido. Yo recuerdo cuando fue esta elección digamos, la elección interna provincial en el radicalismo entre Abad y Pose, fue tremendo, digamos, y fue casi un empate técnico. Un 52% sacó Abad y un 48% sacó Pose. Y a partir de que después Pose no tuvo un buen espacio, un buen lugar, y no fue invitado de una buena manera a participar, entiendo que la palabra invitado no es la palabra adecuada, ¿no?, a participar en la lista de las PASO legislativas, y no le dieron un buen espacio, Pose realmente terminó, y con justa razón, sintiéndose muy maltratado por el radicalismo, que no le daba un espacio a la lista, y terminó apoyando la lista de Santilli. Ahora, lo loco de todo esto es como también medio esquizofrénico, es que Pose, junto a Lustó en ese momento, y Abad, con el apoyo digamos, del radicalismo en general, de toda la base radical más fuerte, pero Pose, con el apoyo de Lustó, eran catalogados como los menos negociadores. Sí, los intransigentes. Claro, el radicalismo más puro. Y en cambio, la lista de Abad supuestamente era una lista más conciliadora con el PRO, para que, antes que todo, esté Juntos por el Cambio. Sin embargo, cuando ocurre la elección a nivel nacional de las PASO para legislativas, pasa que Pose apoya porque se sintió totalmente dejado de lugar cuando tenían 48% de los votos. No es que terminó ocurriendo lo contrario. Claro, entonces termina apoyando a Santilli, mientras tanto, o sea, de alguna manera apoyando al PRO, y los demás, y quienes apoyan a Facundo Manes son los más radicales de los radicales. Todas unas internas extrañas, peleas que hubo entre Lustó, claramente, casi a las piñas, con Gerardo Morales. Ahora últimamente, estos días, ahora recién, esto que pasó por las PASO en Chubut, ¿no es? Sí, en Chubut, que Gerardo Morales, que apoyaba que no haya PASO, y se le fueron al humo los radicales y los del PRO, y se peleó con Macri. Y ni hablar de el PRO y el radicalismo, primero el PRO también, Macri tratando muchas veces de tibio, incluso Patricia Bullrich hace poco dando a entender la tibieza de Rodríguez Larreta frente a esto que pasaba en la puerta de la casa de Cristina, y había ahí también un fuego amigo que se tiraban entre ellos. Y por otro lado, para mí hay algo que cambió mucho. No lo toman tan en cuenta los medios, yo sí lo tomo en cuenta, lo voy a tomar cada vez más en cuenta en mis columnas. Yo creo que el aterrizaje de Jorge Macri en la ciudad porteña cambió muchísimo el panorama de lo que es la estructura de cómo está conformada la oposición, y de cómo puede ser no solamente la estructura, sino la dinámica. Porque primero y no principal, es que Jorge Macri, muy
poco tiempo antes, un mes antes, 2 no más, estaba en contra de estos traslados de María Eugenia Vidal, se va de provincia, que fue la gobernadora, a la capital, y en cambio Santilli se va a la capital, y esto no me cierra. Y bueno, a los 2 meses él estaba aterrizando en un puesto súper importantísimo y clave y estratégico junto a Larreta. Y un halcón se unió con una paloma, ¿no? Entonces se fortaleció ahí en la capital el PRO. Y ahí también cambia toda la dinámica que puede pasar entre el radicalismo y el PRO al momento de puestos, de cargos, de cómo van a hacer que esto sea más parejo o que ya no haya una hegemonía del PRO. Porque, ¿qué pasa cuando se piensa o se cree o considera el mismo Lustó que puede tener un lugar apoyando tal vez la candidatura? Algunos lo acusan de eso, de que quiere apoyar la candidatura de Rodríguez Larreta presidente y él ocupar el cargo de jefe de porteño. Yo no me puedo imaginar a Rodríguez Larreta apoyando una candidatura de Lustó cuando está ahí Jorge Macri, con la fuerza que tiene Jorge Macri como dirigente político, queriendo ocupar ese cargo y también queriendo ocuparlo si no llega a ser presidenta o candidata a presidenta María Eugenia Vidal y también Patricia Bullrich. Hay gente de mucho peso al lado de Larreta, sobre todo Jorge Macri, y digo, este aterrizaje de Rodríguez marca una diferencia importante. Entonces digo, ¿qué lugar yo a veces pienso, será naif, porque me parece muy inteligente, Lustó como para no percibir que si Jorge Macri está ahí, es posible que Larreta no lo apoye a él. Entonces hay todo un movimiento muy fuerte y yo creo que en definitiva hay muchas internas al interior del radicalismo, al interior del PRO, entre estos palomas y halcones, y también entre el PRO y los intereses del PRO y del radicalismo que siguen. Pasa que el radicalismo despertó, entonces más allá de que pueda tener que pelear lugares, los va a pelear, no se va a quedar quieto. Eso es cierto, pero está pasando todo esto y mucho tiene que ver lo que pase en el Frente de Todos para que se atreva esta oposición, que para mí no está tan cohesionada, a cohesionarse y a decir, bueno, hagamos que esto sea realmente un Juntos por el Cambio, o no hagamos tanto que sea un Juntos por el Cambio y hagamos un cambio por separado, porque si el oficialismo se desintegra, tenemos ciertas chances. Yo creo que hay algo abierto. Queda abierta la hipótesis, la contó Sandra, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de tener una mirada que nosotros no, porque estamos lejos. Y para poder analizar los contextos de lo que pasa en los partidos nacionales, pero donde se cocina todo, que es acá en Buenos Aires, que podamos comprender que lo primero que hay que definir es la política de la ciudad autónoma para después poder pensar la política de la provincia de Buenos Aires y en ese contexto, todo junto, lo que puede pasar en el gobierno nacional. La última en un minuto. ¿Qué pasa si se concreta la fórmula Schiaretti-Manes? Y a mi entender se desintegra Juntos por el Cambio, o sea, Manes quedaría fuera de Juntos por el Cambio, es lo que... ¿Y cuánto daño le podría ocasionar al radicalismo? ¿Y cuánto podría tener de efecto arrastre Manes si eso sucediera? Depende de qué pase con el Frente de Todos. Si el Frente de Todos se desintegra en 1000 pedazos, que no lo sabemos, porque los gobernadores están apoyando ahora a Cristina, pero cada 10 minutos hay cambio, ¿no? Si el Frente de Todos se desintegra, podría ir al radicalismo o parte del radicalismo irse a jugar por su cuenta. Si no se desintegra, pierde la pérdida segura, digamos, de la oposición frente al oficialismo. Se ha hablado de esto, más de un radical ha ido a hablar con Schiaretti. Yo no creo que pase eso realmente. Sí creo que Manes no está cómodo dentro de Juntos por el Cambio, pero que si el oficialismo logra cohesión y el peronismo es muy pragmático, creo que van a hacer el intento de cohesionarse, pero para cohesionarse tienen que realmente primero estar cohesionados al interior de cada partido y después entre ellos, y de verdad. Porque lo último para decir es que la gente, y acá voy a parafrasear al fiscal Luciani, la gente está harta. La gente está harta porque la agenda de la gente es otra y no nos importa más. Me hablo como ciudadana, ya no como politóloga, ni como profesora de la facultad, ni como columnista política. Estamos hartos de
de hablar de que el cargo, de que le conviene o no le conviene, que no, basta. Hay que gobernar para los ciudadanos argentinos que están en el peor de los mundos hoy. Esa es la realidad. Hasta aquí el análisis que compartió Sandra con nosotros. La verdad que deja abierto un montón de frentes que en la próxima visita lo vamos a volver a analizar, pero que ustedes van a poder ir siguiendo en las columnas que escribe ella, que también esperemos poder compartir en nuestro multimedio La Ribera, si es que encontramos puntos de acuerdo y coincidencia con ella. Te doy un asterisco porque dijiste algo que lo que pasa en la ciudad porteña. Yo creo que es mucho más importante a nivel electoral lo que pasa incluso en la provincia de Buenos Aires, que puede quedar para otra vuelta, porque ahí se define realmente una elección. Queda un montón de cosas por hablar todavía.